Muy bien, Desmetin del Sanedrín, vendrá ahora. Hola, a todos los sacerdotes y los fariseos Dios, escuchen. Sí, jefe. Para obra primero de una empresa, es obra informe financiero de Bimnie, madrejada. Bimnie. Tanques, jefe. Es con profundo pesar que me habla de una caída bastante significativa de los ingresos de todas las estafas da en nuestra organización. Hey, espere un minuto. El tipo que se estaba convirtiendo en las mesas de los cambistas y vendedores de sacrificio. No le liquidarlo. Él era el Mesías, no. Que supuestamente Mesías, Bimnie. Lo siento, jefe. Pero pensé que lo golpeó fuera, no. Yo tenía la misma impresión, Bimnie. Hemos, golpe el billete mal. Oh, tenemos al hombre correcto, está bien, jefe. Fue Jesús de Nazaret colgaba de la cruz bien. Incluso tuve la guardia a ejecutar una lanza a través de su corazón antes de que él lo llevó hasta enterrarlo. Bueno, entonces ¿cómo explicar el continuo descenso de los ingresos de nuestras operaciones? Sí, sí él era el hombre que volcó las mesas de los cambistas y vendedores de sacrificio. ¿Cómo es que no ha vuelto a la normalidad? Voy a hacer las preguntas por aquí. Lo siento, jefe. Bueno, si él era el hombre que volcó las mesas de los cambistas y vendedores de sacrificio, ¿cómo es que no ha vuelto a la normalidad? Buena pregunta, jefe. Gracias, Bimnie. De nada, vos. Por lo tanto, nos explican, Bimnie. ¿Cómo es que nuestros ingresos siguen siendo hacia abajo? Word es este tío Jesús resucitó de entre los muertos. Levantó de los muertos. Esa es una buena jefe. Resucitó de entre los muertos. Ponga un calcetín en el mismo, Bimnie. Sí, el jefe de seguridad. No fue tan gracioso, de todos modos. No, no lo era. Me tuvieron que manipular personalmente el encubrimiento, cuando su cuerpo desapareció de la tumba. ¿Quieres decir que se levantaría de los muertos? Botón de su labio. Nadie se supone que sabe. Nos iba a golpear a todo el mundo. Lo vio a Jesús después de la resurrección. Pero nos enteramos de que Jesús se apareció a más de 500 personas después de la resurrección. Eso es supuesta resurrección, la cabeza de la carne. Lo siento, jefe. Resurrección o no, ya no debe ser una influencia sobre los ingresos de esta organización aquí. ¿Por qué no, jefe? Alguien ponche su billete nuevo. Ha estado escondido debajo de una roca, vení. Jesús ascendió al cielo. Que supuestamente subió los cielos, jefe de la carne. Lo siento, jefe. Santo Fuma. ¿Dónde estaba yo? Yo os he enviado a Jericó para agitar un poco de malestar social como una diversión. Así como nadie presta mucha atención a la supuestamente Mesías. Supuesta levantar de entre los muertos. Oh, sí. Yo no se había divertido tanto provocando un motín durante mucho tiempo. Lo que no entiendo es por qué. Después de que Jesús se pierde en las nubes, todavía estamos sufriendo financieramente como si aún estuviera en la tierra. Sí, es así, que está revolucionando las mesas de los cambistas y vendedores de sacrificio. Oh, nadie está haciendo nada de eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a hacer las preguntas aquí, el calor de la carne. Lo siento, jefe. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La gente simplemente no están sacrificando más, jefe. Dicen que Jesús era el sacrificio por sus pecados y lo que no es necesario otro sacrificio. No podemos dejar que se salgan con que podemos, jefe. ¿Qué pasa con nuestras otras estafas? ¿Qué pasa con las colecciones de las viudas y los huérfanos a cabo en las esquinas?
Los discípulos de Jesús están vendiendo sus bienes y compartir con los pobres directamente. Las personas con un espacio extra en sus hogares están invitando a las viudas y los huérfanos a vivir con ellos. Las personas sin hogar no es hogar nomás. No podemos dejar que se salgan con que podemos, jefe. ¿Qué pasa con nuestros estafa llamada oración de sanación? Esa fue siempre una máquina de hacer dinero. Los apóstoles están sanando a todos lo que tocan. No podemos dejar que se salgan con que podemos, jefe. Ponga un calcetín en el mismo, Ben. Lo siento, jefe. No podemos dejar que se salgan con eso. Vamos a tener los apóstoles detenidos. Acabamos, arrestados Pedro y Juan después de que sanó a un mendigo cojo. Pasaron la noche en la cárcel. Pero no podíamos cargar con nada. No hay ninguna ley en contra de la gente, coja la curación. Bueno, al menos que ellos se desaceleró, En realidad no. Mientras que Pedro y Juan en la cárcel, los cristianos habían 5,000 convierte más. Discusión acerca de estúpido. ¿Qué te ríes? 5,000 personas está siguiendo un tipo que ni siquiera está aquí nomás. Hablé acerca de estúpido. Uno de ellos, la gente estúpida, era mi madre. Lo siento, jefe. ¿Qué estás mirando para mí, jefe? Te voy a dar clases de natación del agua profunda con hormigón aletas. Se levanta la sesión. Basado en una obra de Bob Snow. Condiciones de uso, no vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso si la reescritura. No pagan derechos de autor, incluso si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor.